Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia pusieron en duda el futuro de la isla semiautónoma administrada por Dinamarca. El mandatario estadounidense ha dicho no descartar utilizar su fuerza militar para hacer realidad sus deseos expansionistas, mientras que autoridades groenlandesas se oponen y rechazan la presión de Washington ante este escenario. Y la OTAN, de la cual es miembro la Unión Americana y Dinamarca, no se ha pronunciado en contra de los dichos de la Casa Blanca y se ha limitado a decir que se debe de garantizar la seguridad del Ártico. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Abdiel Hernández Mendoza, quien es especialista en geopolítica, miembro del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM y colaborador del Grupo de Estudios sobre Eurasia y profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla de la UNAM. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola Elena Lozano, un gusto estar contigo. Un buen día. Gracias a usted. Pues cuéntenos, para entrar en contexto, ¿en qué momento nos encontramos en la carrera por el Ártico? ¿Quién tiene la ventaja? Bueno, la carrera por el Ártico habrá que comprenderla en un escenario muy amplio de revolución digital, en donde se necesitan energéticos y recursos críticos estratégicos que han sido definidos precisamente por Estados Unidos, por su gobierno, como aquellos necesarios precisamente para garantizar o la transición energética o en su momento, bueno, este liderazgo de innovación y de tecnología, el neodimio, el manganeso, el tuxteno, entre otros recursos críticos estratégicos, y las tierras raras se encuentran en ello. Y bueno, no solamente es eso, sino también cómo se van a distribuir todos estos recursos, y resulta ser que en este contexto también de cambio climático, el Ártico se ha ido descongelando, todo esto que se conoce como permafrost, que era la capa permanente de hielo sobre la Tierra, pues también se ha ido derritiendo poco a poco, lo que ha permitido más esa navegación. Y dentro de esa navegación, últimamente, en el caso ruso y en una, digamos, iniciativa que se tiene de la ruta polar ártica con China, en estos momentos prácticamente son quienes tienen el control sobre el Ártico dentro de las rutas marítimas. Estamos hablando también de que el Ártico como tal alberga un aproximado del 13% del petróleo aún prospectado a nivel mundial. Estamos hablando también del 30% de las reservas de gas natural y también de reservas líquidas de gas natural en este espacio. Quienes tienen esta posibilidad de acceso precisamente son principalmente los rusos, quienes tienen más de 40 rompehielos, entre ellos rompehielos nucleares también, que les permiten prácticamente controlar toda la ruta del Ártico, aparte de que hay algunos, digamos, acuerdos estratégicos y proyectos muy importantes respecto a cuestiones energéticas como el Yamal. El control de la ruta ártica, entre otros, impediría, bueno, no impediría, sino que más bien sería una alternativa más fiable al canal de Suez y al canal de Panamá, los cuales ya se han puesto a prueba en escenarios, digamos, distintos respecto a lo que es el tráfico internacional. En el caso de Panamá, por ejemplo, con la cuestión de las sequías, y en el caso de Suez, cuando seguramente recordaremos en el periodo de la pandemia, el buque Evergreen quedó varado y prácticamente puso en vilo el comercio internacional en uno de los choque points más importantes del mundo. Y bueno, ahorita prácticamente el hecho de que Estados Unidos tenga aspiraciones con Groenlandia implica una redefinición del poder en la ruta ártica. Profesora, en estos momentos y en medio de esta carrera, ¿por qué es tan importante dominar este océano hasta hace poco inaccesible? Y además, hay que decirlo, hace minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que nada menos que quedarse sin Groenlandia es inaceptable para Estados Unidos por una parte, y por otra, que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es vital para el sistema de defensa aérea de Estados Unidos. Sí, es muy importante redefinir que aquí hay varios intereses, no solamente el de Estados Unidos, sino también el de las personas que han sido colonizadas desde hace, pues aproximadamente, bueno, desde el siglo XVIII, ¿no? Por Europa, que tampoco están siendo tomadas en cuenta, bueno, no sé si alguna vez hayan sido tomadas en cuenta, y en estos momentos también se recurre al principio de autodeterminación de los pueblos dentro de Groenlandia, que entre otras cosas también tiene un movimiento independentista del Reino de Dinamarca, pero la opinión generalizada dentro de Groenlandia es permanecer precisamente al lado de Dinamarca, junto con la Unión Europea, bajo la vigilia de la OTAN,
y también, bueno, pues reconocer que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos mantiene una base militar dentro de lo que ahorita es pues la base espacial de Pitufik en Groenlandia y que tiene un acceso militar que no está restringido precisamente. Lo que se necesita entonces para Estados Unidos es un control total de la ruta ártica que le permita varias, digamos, eh, varios posicionamientos estratégicos. Entre ellos, tener una comunicación entre Alaska y Groenlandia en la misma ruta ártica, competir ya en términos de lo que son algunas rutas como el GIUC, que es esta ruta Groenlandia, Islandia, Reino Unido, precisamente para tener una comunicación directa en términos comerciales con Europa, impedirle a Rusia y a China que tengan el control de esta ruta porque prácticamente está disminuyendo con, digamos, su transporte desde el Pacífico hasta el Atlántico vía el Ártico, el 40%, por ejemplo, de tiempo en lo que es el traslado de las mercancías. Estamos viendo ya que para, por ejemplo, Estados Unidos tiene muy poca participación en lo que es la ruta del Mar del Norte, en donde pues prácticamente los rusos ya están haciendo viajes desde el año pasado, rompiendo récords, tienen 103 viajes ya realizados. Estados Unidos no tiene todavía un viaje como tal, tiene 2 buques operativos, mientras que China ya está aumentando su capacidad. Estados Unidos está comprando precisamente buques a Finlandia para poder empezar a realizar este tipo de acciones. Pero no solamente es eso, sino que también hay una característica especial en términos no solamente de los recursos críticos de los que hemos hablado en la carrera digital, sino de otra cuestión también que habrá que ponerle mucha atención. El Ártico es una zona también muy importante, por ejemplo, para albergar centros de datos. De hecho, ya hay proyectos en circulación que están ahorita funcionando, como el Microsoft N-Scale en Narvik, en Noruega, y un proyecto de Google en Finlandia, que pues debido a las características climáticas pueden aprovecharse del enfriamiento natural para los centros de datos, Sí. pero también de fuentes alternas de energía. La otra cuestión también en términos militares es que el Ártico es una zona de pruebas hipersónicas, de submarinos nucleares que están siendo liderados por Rusia, incluso de cierto tipo de vestimenta militar sofisticada para poder resistir estas calamidades climáticas en las que se encuentra de alguna manera en algún momento las operaciones militares. ¿Y qué decir acerca, cuál es su análisis sobre la respuesta o sobre el actuar de la OTAN frente a las amenazas de la Casa Blanca? Sí, bueno, ha sido una respuesta muy ad hoc a lo que últimamente ha sido la OTAN, muy complaciente, por decirlo de alguna manera, con lo que ha dicho Estados Unidos respecto a las diferentes reuniones que ha tenido con la Unión Europea, desde lo que ha sido incrementar las cuotas de participación dentro de la OTAN, en estos momentos previos a las reuniones, ¿no?, que va a tener Vince y Marco Rubio, precisamente con los ministros exteriores de Dinamarca y con Groenlandia, vemos también una reacción de la OTAN en dos sentidos, ¿no? Sí apoyar que Groenlandia siga siendo parte de Dinamarca, sin embargo, en este doble sentido también, ¿no?, una polisemia bien interesante que está utilizando la OTAN, señalar ya de manera directa, como no lo habían hecho tan directamente en sus declaraciones anteriores, a Rusia, China, Irán y a Corea del Norte ya como un eje respecto a la cuestión militar y de enemistad que ya están teniendo en estos momentos como alianza. En ese sentido, bueno, lo que estamos viendo también es que por parte de Estados Unidos hay una presión diplomática que va a llevar a algo que, pues digamos, ya prácticamente lo tiene garantizado, que es el control militar de Groenlandia a través de su base militar. Sin embargo, ahorita lo que pretende Donald Trump, y no solamente es con Groenlandia, es tener un stock de recursos críticos estratégicos Sí. en diferentes partes de América, un poquito impulsado también por su corolario Trump,
de su nueva estrategia de seguridad nacional. Finalmente, profesor, preguntarle si más allá del futuro de Groenlandia, el futuro de la OTAN podría tomar otro rumbo mientras ocurre esta disputa entre dos de sus países miembros, es decir, Dinamarca y Estados Unidos. Sí, fíjense, esta es una pregunta muy importante porque ya desde Groenlandia se está advirtiendo que de permitir que Estados Unidos entre en Groenlandia prácticamente de facto es la eliminación de la OTAN, porque también la OTAN no previno qué es lo que sucedería cuando uno de sus aliados atacara a otro de sus aliados. Dentro de, por ejemplo, Estados Unidos ya hay congresistas que están lanzando iniciativas precisamente para anexionar a Groenlandia a Estados Unidos y también en Francia ya hay algunas voces que están señalando la posible salida de Francia de la OTAN. Es un momento crucial para la OTAN en donde también tiene algunos problemas respecto a cómo manejaron la crisis con Ucrania, respecto a una alianza colectiva final. Me parece que sí son tiempos muy importantes para redefinir las alianzas en Europa, porque otro de los elementos que están configurando ahorita es cómo tener una interlocución con Rusia a partir, no hay una de las propuestas, el presidente de Finlandia, si no me equivoco, que sea el interlocutor con Vladimir Putin para ello, que está siendo también impulsado por Meloni desde Italia. Entonces, la OTAN, digamos, en estos momentos está en un riesgo precisamente pues cediendo, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos precisamente. Pues le agradecemos muchísimo, como siempre, por su análisis al profesor Abdel Hernández y hasta la próxima. Hasta luego, un gusto, Elena. Para nosotros también. Regresamos en breve, vamos a una pausa, pero tenemos más información aquí en France 24. No se vayan.